Bueno, Vanessa Vázquez Lava, nuestra primera invitada, nuestra primera entrevistada de esta celebración, de esta situación en realidad que estamos viendo, esta agenda de actividades culturales aquí en el Centro Cultural Kirchner. Es un placer recibirte, muchísimas gracias por acercarte. Y en primer lugar me gustaría que me cuentes y que le cuentes a la gente que está del otro lado, ¿qué es la RUGE? Bueno, gracias por la invitación, es un honor ser la primera. RUGE es una red de universitarias feministas que nos juntamos allá por el 2015 a pensar hacia adentro qué era lo que estaba pasando en los vínculos académicos, universitarios, docentes, e identificando el problema de la discriminación, del acoso sexual y de las distintas discriminaciones dentro de las universidades. Lo empezamos a pensar y luego el gran paso fue haber construido lo que son los protocolos de actuación para intervenir situaciones de violencia de género, porque nos hemos dado cuenta que no solamente algunas de nosotras nos habían pasado situaciones de acoso, de maltrato, hostigamiento o discriminación en nuestras trayectorias universitarias, sino que esto era un fenómeno, un problema, y entonces, pensamos de manera colectiva en construir instrumentos institucionales, porque estamos dentro de instituciones con normas, con normativa, para poder intervenir en estas situaciones. Y bueno, ese fue como el espíritu y la misión, y a partir de ahí empezaron un montón de otras cuestiones que se fueron dando y abriendo, porque el problema de la violencia no es un problema homogéneo, estático, es algo dinámico, porque tiene que ver con los vínculos sociales, los vínculos intersubjetivos, entonces va cambiando con el tiempo. En los 7 años que yo vengo trabajando esta temática, investigándola e interviniendo, se ha modificado mucho. Claro, no, me parece re interesante lo que planteas, porque es cierto que a veces, las violencias van cambiando, ¿no? Y a veces la misma anécdota no se vuelve a repetir de la misma forma, sino que cambian un poco. Cuando hablamos de acoso, abuso, violencia dentro de la universidad, ¿más o menos a qué nos referimos? O sea, ¿qué situaciones son las que le llegan a RUGE? Las dos fuentes de datos que tenemos para poder responder esto son las encuestas y los estudios cuantitativos y cualitativos, y también las intervenciones, los casos que llegan, las situaciones que llegan a las consejerías o a los espacios de atención de las universidades. Lo que prevalece es la violencia simbólica en términos generales y en términos... y ahí podemos describir, ¿qué es la violencia simbólica? Eso, dentro de la universidad, por ejemplo. La discriminación, subvalorar a una persona por su identidad de género, no darle la palabra para que, por ejemplo, haga un comentario o explique algo en una clase, desvalorizarla por su condición de género, darle más tarea u obviarla directamente. Hay un montón de prácticas, de manifestaciones cotidianas que dan cuenta que eso es violento y que para la otra persona es un impacto subjetivo muy fuerte que, puede abandonar sus estudios, llega hasta ese punto. Como que... Nada, lo pienso un poco en retrospectiva y en la experiencia que por ahí tienen ustedes que están del otro lado también en los ámbitos educativos, ¿no? Como que hay veces que uno recibe, que es víctima en realidad de ese tipo de violencias, y como que las toma como algo que forma parte del sistema educativo, ¿no? Como que a veces nos pareciera que, es así. El profesor me sugirió algo por mi aspecto físico y es así funciona. Yo voy vestida hacia como algunos de los pensamientos que hoy en día parece mala palabra decirlos, pero que estaban muy legitimados hasta hace poco. Sí, eso fue hasta hace poco. Ahora las pibas, les pibes no lo naturalizan. En mi generación sí, no existía esa ventanilla que ahora sí existe para poder al menos ir a consultar. Che, esto me molestó, esto tiene que ver, esto me molestó, es mío, le pasa a otras. Entonces, ese lugar de consulta, que son estos espacios de género que en las universidades existen con distintos formatos, programas, consejerías, direcciones, secretarías, atienden estas consultas. Y muchas de esas consultas se sostienen es decir, muchas de esas
actitudes y conductas se sostienen en el tiempo. Ahí se torna un hecho violento. Sí. Ahora con la virtualidad muchísimo más, porque antes el cara a cara se daba de otra manera. Con la virtualidad el acoso se ha incrementado un montón, el acoso sexual. Te manda 50 mensajes de amor por WhatsApp. Es decir, es intenso, es molesto. Entonces ahí las universidades tomaron cartas en el asunto, fuimos las feministas las que nos pusimos al hombro este trabajo, que fue absolutamente creativo, innovador, inédito, porque cuando nosotras empezamos mirábamos México, algunas compañeras que estaban pensando eso, España, pero no había nada. En el año 2014, cuando se crea el primer protocolo en la Universidad del Comahue, en el año 2015 ya aparecen un montón de universidades, 2017 pega un pico y ahora en 2021 tenemos el 80% del sistema universitario con protocolos de atención y el mismo porcentaje que empezaron con la Micaela, con capacitaciones a autoridades y otros claustros. ¿Cómo fue la relación que lograron entablar con la iniciativa Spotlight? Bueno, eso fue el año pasado y fue de una manera interesante porque ellas se acercaron a nosotras viendo que era un proyecto innovador, que no se daba este fenómeno en ninguna parte de América Latina y de otros países. Las universidades juntas, pensando en estrategias institucionales, políticas para poder intervenir, algo que tiene que ver con lo intersubjetivo y que no estaba dentro de la misión de la universidad. La universidad regula y sanciona problemas académicos, pero no del orden de lo vincular. Claro, o sea, un profesor, una profesora, un profesor me pone tal nota, puedo ir a discutirlo y puedo confiar en la universidad, pero no así si me falta el respeto. Es decir, wow. No había protocolo para eso. Seguramente la institución lo llamaba un llamado de atención. Claro, pero tampoco la institución tenía las herramientas para saber qué decirle, cómo decirle, cómo referirse, si estaba bien o mal o era una... Muchas veces incluso me imagino que se podría hasta pensar en que los alumnos exageraban, ¿no? Todas esas cosas que ya conocemos. Exacto. Entonces todo eso se inventó. Y como te decía, se empezó a visibilizar que no le pasaba a una, dos, tres, sino que esto era un fenómeno, un problema social. Wow. Es decir, muchas generaciones hemos convivido y vivido y nuestras trayectorias universitarias han tenido de estas situaciones. Simbólicas, psicológicas, emocionales y hasta físicas. Entonces, la idea de los protocolos, de la intervención y también de las políticas preventivas, que Ley Micaela tiene que ver con eso, es poder desarmar esta manera de convivir en la universidad. Es decir, tener convivencias mucho más igualitarias, respetuosas, digamos, que no sean violentas en ninguno de sus órdenes. Es decir, y con ninguno de los géneros. Es decir, tratar de que las universidades son espacios de producción de conocimiento, son espacios donde se transfiere el conocimiento, que sean armoniosos, pero que sean amorosos también. Nosotras decimos que no hay que deserotizar los vínculos, tenemos una posición no punitivista, digamos, no queremos sancionar absolutamente todo, apelamos más a lo pedagógico, apelamos más al diálogo. Y eso también cambió en el último tiempo con el movimiento feminista, con las agrupaciones estudiantiles, que empezaron a demandar una convivencia más feliz dentro de la universidad y no la expulsión de sus compañeros. Bien. Esto es haber interpretado que las prácticas se aprenden y se desaprenden. Y en eso hay que trabajar. Y las instituciones educativas son las principales para trabajar cuestiones educativas. Concretamente. Vanessa Vázquez Lava, muchísimas gracias por pasar aquí por esta transmisión especial. Me encantó esta charla. Si ustedes que están del otro lado quieren saber un poco más, es en La Ruge, donde pueden encontrar más información. Muchísimas gracias. Increíble el laburo. Gracias a vos. Gracias. Continuamos.